en una semana que ha sido claramente bastante positiva para la economía y los mercados. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. A ver, no sé si Fran estará escuchando. A lo mejor está muteado. Bueno, ya seguramente se va a estar sumando. A lo mejor está con algún problema técnico. Bueno, arrancamos este break. Fue una buena semana para el gobierno. em, por eso nosotros la titulamos a este break, estamos en la B, porque la calificadora Fitch Rating nos volvió a calificar para en una suba de la deuda soberana y nos llevó la calificación a B. Todavía esto es un comienzo, queda bastante por avanzar, ahí lo vamos a estar viendo, pero bueno, fue un buen paso y eso dio rienda suelta a una fuerte subida en el precio de los bonos y de las acciones allá por el día eh, miércoles. Sí, ayer ya fue un día un poco más complicado, pero bueno, por lo menos el miércoles fue positivo. Fran, ¿estás? Sí, me distraje levemente. Nada, ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. ¿Cómo andan todos? Bien, estábamos comentando por ahí que esta semana fue una muy buena semana o una Ujú, buena semana financiera para los mercados financieros, para la economía, también para el gobierno, sí. porque también aparte de esta calificación de Fitch que nos puso B menos, también salió el REM de abril y muestra eh, que la inflación va a comenzar a ceder. En niveles bastante significativos. Sí, ojalá que se dé así. Hace tiempo que venimos siguiendo la inflación y bueno, en principio, según las expectativas monetarias, deberían encarar de nuevo para la baja. Quizás más rápido de lo que se esperaba. Eso es, bueno, buenas noticias en general, como para que la economía empiece a repuntar nuevamente. Sí, es importante para el gobierno que la inflación comience a quedar atrás, que la actividad comience a recuperar. Nosotros ahí vemos que si ese escenario se da, vamos a ver que los niveles de confianza hacia el gobierno van a haber tocado piso junto con la suba de la inflación y la caída en el nivel de actividad. De este REM del mes de abril, vamos a sacar dos conclusiones bastante importantes a la hora de invertir. Obviamente son pronósticos. Hemos estado viendo por ahí algunas semanas le dedicamos más tiempo a las acciones, por otra semana más tiempo a los bonos o al mercado local. Vamos a ver un poquito de commodities, un repaso así un poco semanal de cómo está el tema de commodities, porque esto es algo que vamos a tener que seguir muy de cerca, tanto desde la parte de consultoras que asesoran financieramente, no solamente en temas de mercado, sino también a las empresas que van a estar muy relacionadas, sus flujos de fondo van a estar muy relacionados, muy atados en el mediano plazo, quizás no tanto en el corto, pero al ritmo de los commodities, fundamentalmente metales, ¿sí? De agricultura y de energía, ¿sí? Entonces es algo que cada tanto vamos a ir tocando, siempre lo hacemos un poco y siempre vamos a intentar anticiparnos un poco lo que puede pasar. Y finalmente, también atado de la mano de esto, nuestra recomendación local. Vamos, Fitch, bueno, nos puso en B menos y estamos allá en el fondo de los B, Fran, pero por lo menos le dijimos chau a Bolivia y a Surinam. Sí, no sé si es un gran mérito, pero bueno, por algo se empieza, ¿sí? Hay que ir ascendiendo en la escala de colores acá en el semáforo. Ya estamos en amarillo. Eh, por primera vez en, vayan a saber cuánto, la verdad que no, ni siquiera tengo el dato, pero creo que terminamos en triple C allá por el 2019,
22, si mal no recuerdo. Así que bueno, eh, avanzamos un poquito. Esto es, bueno, solamente Fitch, ¿sí? No hay otra, eh, otra de las agencias de riesgo que nos hayan cambiado el rating. Por ahora solamente Fitch. Eh, pero bueno, generalmente esto se maneja más o menos en orden y eh, en principio deberíamos ir eh, todos más o menos de la mano. A ver, Robert, si, se te fue para Sí, atrás. No sé si sí. me parece que estás compartiendo toda la pantalla A ver, en vez de solamente ahí el lo corrijo. Que quería corregir bien. una placa. Em, y bueno, más allá de todo de todo el asunto, obviamente que fue más que bien recibido por el mercado. Esto salió el día martes a ultimísima hora, el día miércoles. Obviamente los bonos tuvieron un gran comportamiento, las acciones también tuvieron un muy buen comportamiento el día miércoles y bueno, fue parte del éxito bursátil de esta semana que comentaba Robert recién. Em, y a esperar eh, cómo se termina de desarrollar. Nos regalaron el chiste para el titular del día de hoy también los muchachos de Fitch, así que les agradecemos por eso. Y bueno, digamos que oficialmente estamos en la B. En este caso el contexto es bueno, no como la célebre frase. Así que bueno, eh, estamos un poco mejor. De todas maneras, miren las comparaciones que tenemos, ¿no? Eh, Claramente, digamos, tamaño y economía deberíamos estar más cerca de las Bs, de las Bs que de la B menos, pero bueno, bueno, bonito y barato por ahora es México. Deberíamos acercarnos más allá. Obviamente es un proceso y es una cuestión histórica de falta de cumplimiento. Em, o sea que esto no vas a llegar digamos, ni siquiera en esta gestión a subir tan alto. Tendría que ser varias gestiones consecutivas de cumplimiento. Por ahora estamos mejor que hace una semana, así que es altamente positivo. Dentro de las claves que enuncia la calificación, cuando uno la lee, básicamente hace referencia a las reformas económicas, la ley laboral, la ley de glaciares. Por eso es importante las cosas que hace el Congreso, ¿no? No es gratis lo que hace el Congreso. Por ahí uno tiende a pensar que no hacen nada, no pueden hacer mucho daño, pueden hacer mucho bien. Para tener una referencia, Fran, la deuda B, triple B menos, Perú y Paraguay, es donde uno entra, sí, del nivel 11 al nivel 10, en donde uno entra al nivel grado de inversión, ¿sí? No, fíjense que Colombia y Guatemala están poco por detrás de eso. O sea, ahí reforzar tu idea, Fran, de que esto no se llega rápidamente. También Fitch menciona que la balanza comercial más fuerte, el ingreso de divisas por el RIGI, las compras del Banco Central que estas semanas han seguido manteniendo, entonces mantenemos una racha al hilo desde el 5 de enero hasta el día de ayer. El superávit fiscal, la estrategia financiera, esto que está emitiendo el Ministerio de Economía quincenalmente, fundamentalmente con el AO 27, ese bono que nosotros le pusimos en un break en Nace una Estrella. eh, los organismos con los créditos con organismos multilaterales de crédito, bueno, va haciendo que la deuda sí sea posible de pagar, ¿sí? Entonces eso ayuda a que los analistas de Fitch hayan aumentado la calificación, ¿sí? Es un primer paso, es un paso positivo, eso va a ayudar a comprimir el riesgo país, es algo que estábamos esperando, también dependemos un poco del factor externo. Y ahí, Fran, ayer, bastante temprano dentro del mes, salió la estimación
Del REM, sí, yo notaba mucha divergencia por ahí entre la mediana del REM y las top 10 que más califican. Pero bueno, una inflación en 2,7, si tomamos las del top 10 para abril, es una buena inflación. Sí, sí, obviamente. Claramente tenemos, eh, bueno, lo que comentaba recién, un gran dato. eh, Posiblemente, eh, digamos, posiblemente no, bastante por debajo de lo que se venía esperando. Ya sabemos que, bueno, lo hemos comentado más cerca de 3, se hablaba hasta no hace tanto. Obviamente el petróleo nos afectó firme acá, y bueno, sigue doliendo, digamos, todo ese proceso de inflación eh, vía suba del petróleo. Sabemos que afecta mucho todo. Eh, Más allá de eso, se espera que la baja la baja de 2%, sí, se dé para el mes de julio. Eh, Ojalá que sea así, ¿sí? Los datos de la canasta básica, al menos que son provisorios y los toman más bien online, eh, se dio que dio negativa la información, o sea que dio básicamente deflación en el mes de abril. Eh, Eso posiblemente haya ayudado bastante a que todo el número se venga bastante para abajo. De todas maneras, bueno, sigue alta, y bueno, esperaremos a dónde sea el punto de quiebre para efectivamente bajar del 2%. Sí, acá es una de las divergencias, pero lo vamos a ver en otra. Es como que acá, para la mediana, o sea, ahí me te lo están indicando que hay muchas optimistas. Ujú. La inflación cae del 2 en agosto, ¿sí? Acá entre julio y agosto ya estaríamos por debajo de 2 y tenemos una inflación que va a ser levemente inferior a la del año anterior. Para las top 10, para las que más le vienen pegando, 2,7. Nosotros estamos más en línea con 2,7 para este mes, por ahí un poco más eh, mm, pero es un buen número. Y para acá, estas consultoras, es difícil quebrar el piso del 2. Y vamos a tener una inflación levemente superior a la del año siguiente, a la del año anterior, que fue 31,5. Em, 33 contra 30,5, hay una dispersión bastante grande, pero lo que también veíamos, Fran, era que hay más expectativa de inflación para el 2027 y 2028. Ujú. Y acá también nosotros estamos pensando que el mundo va a correr a una inflación más alta, ¿sí? Entonces, esto no es solamente una cuestión de éxito o fracaso de la política macroeconómica local, sino que va a haber un contexto internacional que es distinto en términos de inflación, ¿sí? Pero bueno, por lo menos al gobierno le sirve mucho estos escenarios porque valida su tesis o su hipótesis de que estamos hablando de un shock de petróleo en los precios y algo más también, y que pasada los efectos de la turbulencia del 2025, perdón, de elección entre septiembre y octubre, eh, y este shock, las cosas estarían volviendo a su sendero local. Y otro párrafo aparte es para lo que es tasa y devaluación. Estas dos serían las variables que punta a punta en el año pierden contra la inflación. Bastante. Tasa real negativa, lo veníamos mencionando en otros break sobre las tasas reales negativas, que son cortos los periodos de la historia reciente en donde hay tasa positiva. Y acá el tipo de cambio medido punta a punta. Estamos hablando de una devaluación del 15 contra una inflación del 30, ¿sí? O sea, como que la inflación este año va a doblar a la devaluación. Pensemos que el año pasado fue 45 contra 31. Pero bueno, un escenario bastante estable para las variables macro, Fran. Sí, justo el otro día con algunos de los chicos veíamos unas carteras, y uno las veía en pesos y decía, wow, qué fea que se ven pesos.
Y si uno consideraba que originalmente la inversión se había hecho en dólares y demás, es la verdad que bastante bueno el rendimiento en dólares, por esto mismo, sí, la devaluación del 15%, eh, haciendo una tasa del 40, supongamos, tenemos un rendimiento en dólares del 25, ¿sí? Entonces, habría que, o sea, es una cuestión interesante analizar. eh, el poder adquisitivo baja, pero las inversiones dolarizadas andan bastante bien. Y bueno, se digamos que se había fomentado mucho la tasa real positiva el año pasado, y este año eso se cayó, ¿sí? La tasa está bastante negativa, posiblemente también influenciada mucho por el tema de que la inflación aumentó mucho, ¿sí? Eh, digamos, complica la ecuación. Eh, pero bueno, pareciera que ya la tasa no tiene más margen de comprimir, al menos la tasa fija. Eh, Porque nada, estamos muy, ya muy apretados y con expectativa bastante baja. O sea, con expectativa de inflación bajando, la tasa no va a subir. Ese sería ese sería el Eh, punto. Ese sería el punto, pero es como que lo mejor de la tasa ya lo vimos y eso Sí, refuerza sí, nuestra hipótesis de que el carry está bastante está. exhausto y ya Ujú. vamos a ver la luz amarilla. Eh, si vemos, acá también nos llamó la atención. Otra divergencia interesante es la del tipo de cambio al cierre, ¿sí? Para las principales pronosticadoras va a estar todavía más bajo, ¿sí? Que para o sea, como que hay una reversión, ¿sí? Para las principales más inflación y menos tipo de cambio, para la mediana más tipo de cambio y menos inflación, ¿sí? Pero en ambas, si se mide el tipo de cambio final con respecto al REM anterior, baja. ¿Sí? Es más bajo. Y esto un poco por eso poníamos en el resumen de las placas de la presentación, poníamos los efectos, los shocks. ¿Sí? Shock de más inflación anual y shock de menos tipo de cambio derivado de de aproximadamente unos 10.000 millones adicionales en ingreso de divisas por exportaciones, en mejora de la balanza comercial, en mejores precios de commodities, tanto agrícolas con buenas cantidades, de energía y de metales, ¿sí? Eso también forma parte del efecto de los shocks, ¿sí? Una menor necesidad de evaluación. Y cuando medimos punta a punta, 15%. Pero, como venimos diciendo, parecería ser que la tasa dio lo mejor que tenía. eh, Vemos que ya estamos en tasas en lo que es etapa de vengamiento, Fran. El Sí. ser todavía dando mejores coberturas que la tasa, pero si yo miro cuánto, vuelvo un poquito a la placa anterior, y miro el tipo de cambio de 1676, suponiendo ese, y el tipo de cambio actual me da una suba del 20%. Quiere decir que desde mayo, por decirlo, hasta diciembre, la devaluación va a ser de un 20%, si se da el pronóstico del REM. Si yo lo comparo, acá está el rendimiento con los break-even de inflación, 14%, ¿sí? Y digo, bueno, un 2,5 mensual adicional me estaría dando más potencial retorno el dólar link que las tasas. Y acá es donde vemos este efecto de un carry exhausto, ¿ya? Y donde podemos ver cierta rotación. Pero en principio, si se da el escenario del REM, nosotros lo que deberíamos ver es que el dólar link tiene más potencial que la tasa. Entonces ahí es donde nos gusta un poquito más la inflación, porque al menos tendríamos la cobertura si Ujú. vemos que una suba en el tipo de cambio nos, nos hace más pesada la baja de inflación como en las top 10 pronosticadoras del Renfram. Sí, sí, la realidad es eso mismo. Te va a terminar resultando eh, mejor la cobertura, digamos. Vas a tener justamente la cobertura por ahí.
es redundante, pero, eh, pero bueno, cumple su función de cubrirnos. Y sí, digamos que la ventaja sería interesante, unos puntitos más arriba. Eh, y bueno, cubrirse contra una eventual, por alguna razón, si hay otra escalada con el tema Irán, si hubiera algún otro sacudón inflacionario, bueno, tenemos un poquitito más de margen todavía. Y justamente eh, el- la tasa fija entra a una etapa que es meramente de devengamiento y bueno, habrá que irse eh, como sería acostumbrando a ese método nuevamente, que por ahí el año pasado lo disfrutamos un poco más, pero bueno, al no tener compresión también perdemos un poquitito de atractivo ahí en el tema tasa fija. Sí, y ahí en la compresión es por ahí donde nosotros le hemos puesto, si no me equivoco, 3 o 4 breaks, en donde decíamos, analizábamos un informe de research de AdCap en donde habían 3 escenarios. En los 3 escenarios, los bonos en dólares, los soberanos en dólares, eran como la mejor estrategia. El ser la mejor estrategia era solo en el escenario muy bueno de desinflación muy rápida, ¿sí? Entonces, pero los que daban un ingreso, un buen ingreso en los 3 escenarios y menos negativo y que hasta quizás positivo en un escenario malo, eran los bonos soberanos en dólares. Ellos se focalizaban en el Global 2035. Y en ese escenario, eh, si nosotros nos ponemos en las principales pronosticadoras, o en una inflación más alta, bueno, por ahí entre ser y bonos en dólares, más en este contexto, ¿sí? En donde puede acelerarse un poquito el tipo de cambio. Hay que ver si esto sucede, estos son pronósticos, sumado a volvimos a la B, sin lugar a dudas, por lo menos desde que hicimos ese break para acá, los bonos en dólares debe ser lo que mejor está traqueando y sigue teniendo posibilidades desde ese momento hasta final de año de performar. Sí, debe ser una de las mejores alternativas. Sí, por todo esto que también mencionábamos de los factores claves que veía Fitch como la compra de reserva. Y otro aspecto que vamos a tener que seguir monitoreando, que también en cierta parte nos ha ayudado porque verdaderamente el precio de nuestras exportaciones fue mejorando, ¿sí? Quizás no son precios de loco, sobre todo para lo que es el sector agrícola, pero a nivel mundial, ¿sí? De acuerdo al índice de la FAO, del organismo de la ONU, que sigue el tema de alimentos, ¿sí? Fran, la inflación en los alimentos o la suba de precio de los alimentos viene siendo considerable. Sí, sí, digamos, entre comillas, pa- para para nuestra suerte agradable, sobre todo porque, bueno, se esperan buenas liquidaciones para esta temporada de la gruesa, como, como ya lo hemos dicho varias veces, que está en su periodo más alto del año. Eh, También una cuestión bastante interesante, que es cuando se nos ocurre ponernos a exportar carne, el precio sube mucho. Lo hemos sentido también nosotros en la carnicería, sobre todo a principio de año, que pegó una levantada bastante firme. Pero bueno, ya era algo que se venía acumulando del año pasado, con mucha suba en los precios de las carnes, que nosotros no sentimos y nos empezó a pegar eh, más recientemente, sí, pero la carne viene subiendo firme. eh, Así que bueno, ese es otro nivel que nos puede llegar a interesar, sobre todo mirando hacia adelante donde podamos desarrollar, porque ahora la verdad que es bastante flojo, un mejor mercado de exportación de carne. Para el Sí, resto, sí.
Sí, 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 deberíamos tener un shock productivo ganadero importante. De hecho, deberíamos, pensemos sí. que Trump utilizó a la Argentina para forzar a los productores americanos a bajar los precios, a que baje el precio de la carne en Estados Unidos. Sí, no fue del todo efectivo a nivel, digamos, global, el precio de la carne en Estados Unidos. Ellos tienen un consumo muy grande, somos los dos consumidores más grandes de carne vacuna, sí, de carne de res. Argentina primero, seguido muy de cerca por Estados Unidos, pero bueno, tenemos esa costumbre quizás más arraigada que otros países con respecto a la carne de res. Y eh, básicamente intentó bajarla porque el precio, bueno, como se ve quizás en la parte 2025 y la parte roja, a principio de año, la primera mitad de año, pegó una subida bastante firme, después se mantuvo y volvió a principio de año a subir. Eh, Necesitaba o quería Trump bajar un poquito los precios con nuestras exportaciones. La realidad es que nosotros no le podemos exportar mucho, no tenemos la estructura para hacerlo. Entonces, si bien quizás era más digamos, una amenaza, te voy a dejar que importe todo, que importe carne para bajar el precio. La amenaza está, puede haber afectado un poquito el precio de Estados Unidos, no creo que mucho, porque no tenemos que mandarle. La, la realidad en parte es esa. No tenemos la estructura nuestra pensada para la exportación de carne por años y años de descuido en el sector. Es un sector que no es tan rotable como el sector agrícola. El ganadero requiere de un par de años más de expansión de producción, así que recién esto se vería posiblemente más cerca del año que viene, ¿sí? Los efectos, pero bueno, una cuestión bastante interesante que podemos llegar a seguir y que nos puede dar otra manito en la balanza comercial. Después el Sí, resto, cereales y demás cuestiones, obviamente la parte de energía también nos ayuda y aporta un par más de dólares. ¿Cuándo fue? El día miércoles, vi un reporte que el Banco Central, sí, el BCRA, al 30 de abril ya había comprado el 73% de las reservas que tenía planeada para este año en 4 meses, ¿sí? En 4 meses compró el 73%. O sea, en un tercio del año compró casi tres cuartos de lo que tenía que comprar en el año, lo cual es muy positivo y todavía falta quizás la parte más importante de las exportaciones que se dan ahora. sí, ahí, Fran, si hacemos un poco de memoria, pensemos que Caputo había hablado de 10.000 millones de dólares para este año y que si todo volaba, podían llegar a ser hasta, si no me equivoco, 17.000 millones. No creo que lleguemos a 17.000 millones, pero Pero holgadamente los probablemente más 10.000, cerca que 10, sí, más cerca de 17 que exactamente, de 10. que de Sí, sí. 10. Creo que holgadamente lo vamos a pasar porque también después, el segundo semestre, hay una liquidación firme de energía históricamente, así que creemos que ahí va a ser también un momento en donde se van a compensar los flujos. eh, y en ese contexto, creemos que el año va a ser bastante tranquilo y por eso quizás el REM prevé un poco un tipo de cambio que si uno lo mira punto a punta, un 15%, con una inflación del 30%, luce bastante poco. Entonces vamos a seguir escuchando esto también del atraso cambiar, aunque quizás ahora se pueda reacomodar un poco, pero en términos anuales. Algo que mencionamos en otros breaks es que se espera un super niño, es un niño bastante gigante y ya nosotros los niños nos afectan positivamente porque son años de buenas cosechas, ¿sí? Si vemos el sector oeste de la cordillera, para Mendoza es bueno porque son años de muchas nevadas, y en la zona de la Pampa húmeda son años de bastantes lluvia, entonces después son de buena cosecha, pero los superniños dejan un rezago que es una inflación de alimentos más elevada. Eh, si a eso le sumamos el problema Claro. de los fertilizantes por la crisis del estrecho, y los precios de la energía, vemos un escenario complicado en precio para los alimentos. Fran, ¿ibas a hacer algún comentario?
No, 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 era eso, sí. Básicamente hay un conjunto de factores que puede hacer que nada, los alimentos se vuelvan caros. Obviamente, digamos que para nosotros puede llegar a ser bueno, por un lado, pero bueno, ir a comprar fideos y arroz de repente va a ser más caro, ¿sí? Eh, y, y bueno, nos va a afectar el bolsillo por ese lado también. Y nada, básicamente esperar a que esto se termine de desarrollar. Quizás el tipo de cambio sí va a estar, entre comillas, presionado a la baja, aunque, aunque por un lado ya el carry no tiene tanto sentido, eh, por este lado la oferta excesiva, entre comillas, puede llegar a ayudar a que el tipo de cambio tampoco se escape mucho, se mantenga en los niveles más o menos actuales. Bien, y por el lado de lo que fue esta semana en el mundo de commodities, el oro, lo cual para nosotros no importa mucho porque tenemos muchos clientes posicionados en el metal precioso, encontró un piso en 1500, un leve rebote. También salieron algunos reportes en donde los bancos centrales están comprando oro, se mantiene sólida la demanda de oro. Una mala noticia, Fran, subió muchísimo el precio del cacao y esto ya empieza a ser este precio una víctima directa de los pronósticos de clima y de esto ya venimos hablando y vamos a seguramente a seguir hablando bastante. Bueno, pero subió mucho el precio del chocolate, Fran, del Sí, cacao. no, tragedia absoluta. Ahí, bueno, no podía ser todo tan positivo. Así que nada, vamos a intentar hacer algo para que deje de pasar esto, sobre todo ahora que viene el invierno y hay que Exactamente, eso te iba a tomarse decir, hay que una aprovisionarse chocolatada rápido. caliente. Pero bueno, más allá de eso, justo esta parte no nos impacta, pero hemos tenido varias veces donde si no es el cacao, es el café, sí, nos arruinan un poco Sí. los pequeños placeres de la vida. Eh, y bueno, pero más allá de eso, el resto de las cuestiones está bastante ok. Hubo un momento también en la semana donde eh, todo lo que tenía que ver el miércoles mismo, todo lo que tenía que ver con energías alternativas había hecho una explosión, ¿sí? Eh, le hace uranio, le hace algunas empresas de energías alternativas. Eh, que dicho sea de paso, vamos a tirar el chivazo, van a empezar a entrar con CDRs nuevos que ha planteado ahora CNV, que van a entrar de uranio, de energías alternativas, entre otras cosas. Eh, Interesante para tenerlo en cuenta. Eh, y bueno, todas estas cuestiones afectaron también a los índices de los commodities y con todos los líos que están habiendo. Sí, por ahí la baja semanal no nos duele tanto porque es esperable. Aún No, así, lo que es crudo, el Brent fundamentalmente, está firme en la zona de los $100, muy firme. No se ve un panorama que pueda llegar a mejorar. Los países de la OPEC, en barriles por día, en millones de barriles por día, se ha desplomado, ¿sí? De casi 30 previo a lo que fue Irán, o a un promedio de 27 eh, millones de barriles por día a cerca de 20 a 20, 21 millones. Esto, y esto es en tema de producción, después hay que ver en tema de logística y traslado. ¿Sí? Esto es un gran golpe y acá es donde nosotros vemos que de mediano plazo, ¿sí? El tema del crudo va a seguir siendo un tema sensible. ¿Sí? Va a costar recuperar las reservas que se han ido consumiendo a lo largo de estos 2 meses. Eh, Hay que ver cómo termina de desencadenarse todo eso, pero por lo menos a un mediano plazo hacia adelante, lo hablábamos en algunos breaks anteriores, sobre que esta crisis puede dejar interesante al sector energético en su conjunto, como decía Frank, con otros
adicionado, pero al de el crudo, relacionado al petróleo y al gas, seguramente va a dejar inversiones interesantes, ya que son empresas bastante sólidas las que están ahí en juego. O sea, de muchos años, empresas que pagan Sí, sí. dividendos, están muy bien administradas, que tienen una muy buena gerencia y una estructura patrimonial muy sólida. Entonces nosotros Sí, ahí seguimos viendo ese escenario. sí, mucho más consolidadas las empresas del sector eh, del oil and gas, digamos, que las empresas, por ejemplo, de no sé, energías renovables. ¿Sí? Una cuestión de años en el mercado sería. Más que timing, tienen años. Entonces, bueno, por ahí en esas situaciones se ven beneficiadas porque tienen una estructura muchísimo más sólida y más años de volatilidades y más años de experiencia también administrando las buenas y las malas, ¿no? Sí, y ahí en el mismo contexto, o en nuestra recomendación de renta variable, si tuviéramos que elegir una sola, quizás acá es un poco más defensivo, ¿no? Y salieron varios reportes en la semana. Pero bueno, los resultados no dejaron dudas con respecto a lo que es Pampa. ¿Sí? Y ahí, Fran, dentro de los research, cuando uno empezaba a mirar research de acciones, para las distintas empresas, quizás una que viene más atrasada, que tiene menos volatilidad y mucho potencial de suba, es Pampa, eh, y la verdad que tiene una dirección, una gerencia que Muy bueno, sólida. muy, muy sólida. Sí, sí, quizás es lo que comentabas recién, dentro del sector es la defensiva, digamos, si queremos entrar al sector petrolero argentino, quizás es la que viene más, o la que tiene más tranquilidad, digamos, en su precio y muchísima menos volatilidad. Eso es importante por cómo Pampa maneja sus contratos de venta, ¿sí? Quizás, obviamente, un YPF tendría más potencial, ¿sí? De suba, pero nunca va a tener la estabilidad que tiene Pampa. Así que por ese lado podemos ver una buena oportunidad en Pampa si queremos ir a renta variable y a la misma vez no tener tantísima volatilidad. Sí, exactamente. Las estimaciones de resultados siguen siendo bastante buenas. Acá fíjense cómo aumentan en las partes de las earnings, cómo van aumentando las ganancias estimadas por acción, ¿sí? Cómo eh, la empresa puede ir mostrando resultados sólidos a lo largo de los años, por lo menos acá está hecho hasta el 2028. Eh, Pampa es una empresa que hace más gas que crudo, ¿sí? Y el gas ha sido también uno de los puntos críticos de este conflicto, con estructuras de gas dañadas a lo largo eh, del Estrecho de Hormuz, ¿sí? En este conflicto. Entonces, Pampa ahí surge como una empresa que tiene muy buenos números, que está muy sólida, que está aumentando la producción, sobre todo con lo que es la zona de Rincón de Aranda, ¿sí? Entonces ahí es donde Pampa tiene una posibilidad de suba en el año, porque esto es para el 2026, del 44% en dólares. Quiere decir que si se da este escenario que está viendo AdCap, ¿sí? Con Pampa, podríamos estar viendo una suba en dólares de 44% desde mayo a diciembre. Nada para despreciar, sobre todo en una empresa que tiene poca volatilidad, que tiene un negocio que está creciendo, que tiene financiamiento internacional y que tiene una dirección muy sólida, muy competente. Pensemos que detrás de Pampa eh, ahora también vendría, entre comillas, el grupo a tener una cementera.
¿sí? Eh, y está haciendo muy buenos negocios. Entonces, para nosotros, esta es una recomendación como una especie de perla en lo local. Y cuando uno ve el research de otras empresas como Vista, como YPF relacionadas, es como que vienen más adelantadas y tienen menos potencial de upside. De hecho, Vista quizás AdCap lo está viendo con, si no me equivoco, 17 y 25 aproximadamente para YPF, con lo cual parecería ser que tiene más potencial y menos volatilidad Pampa. La dejamos como idea de inversión, como una recomendación en este contexto, ¿sí? Que ya vimos es favorable para las empresas de commodity, favorable para el país y internacionalmente vemos una demanda sostenida para este sector, ¿sí? Así que bueno, lo dejamos Ahí, como una ahí, Robert, recomendación. también hoy salió la noticia de que, bueno, debido a todos los problemas que ya conocemos que ha tenido Alemania con el tema del gas, nos va a empezar a comprar gas. Así que esa también era una noticia muy buena para el sector. Vamos a expandir un poquito nuestros mercados. Necesitamos esas plantas gasificadoras cuanto antes. Bueno, si nos ponemos en conspiranoicos, ayer salió un reporte de la inteligencia rusa diciendo de que Alemania se está armando rápidamente para una guerra con Moscú, con lo cual hoy por hoy no vemos mucho Sí, ánimo sí, no creo. de que Sí, haya un sí vi intercambio que, comercial muy claro, fuerte. sí, vi que Alemania había superado a Estados Unidos como el primer productor mundial de municiones. Eh, Ajá, bien. eso pasó esta semana también, un dato completamente random, pero no sé cómo me llegó y fue como, ah, mira vos, interesante. Uno nunca creería eh, que eso podía llegar a pasar, pero sí, pasó. Ahora Alemania es el primer productor mundial de municiones. También Así hubo que, en una nada, época que cuando fue la crisis griega que Alemania lo salva, muchos decían, bueno, lo claro, sí, salvan sí, por la eurozona. sí, con los Bueno, tanques. también exactamente, con los tanques alemanes, Grecia era uno de los tenedores de tanques alemanes más grandes de toda Europa, ¿sí? Grecia. Entonces, bueno, también estaba eso por atrás. Así que, bueno, cosas de la geopolítica también y de los mercados. Así que, bueno, muchas gracias por este Acá break. hay una consulta, Robert, la, Sí, la vamos a leer vamos, porque ya que hay una consulta, vamos a leerla. vamos a Nos leerla. pregunta Francisco si qué recomendaciones tenemos de obligaciones negociables y en dólares, si tenemos en dólares. Generalmente las obligaciones negociables que compramos son en dólares por una cuestión de que es donde es el mercado, digamos, más atractivo para las ONs. Las ON en pesos, digamos, ya sea tasa fija, Tamar o alguna que sale UVA o SER, por ahí tenemos otras opciones a- con mejores volúmenes, ¿no? En los títulos del gobierno. Entonces, generalmente las ONs que recomendamos suelen ser la parte en dólares. Eh, Ahí quizás la consulta es un poco rara porque va a depender de muchos factores, sobre todo del plazo. Y esta semana han estado saliendo ONs a plazos ya más largos, menos de 6 de tasa, 4 años, ¿sí? Menos de 6 de tasa. Entonces hay que tener bastante cuidado en cuanto a las recomendaciones que damos, porque bueno, hay un poquito de todo, pero si querés escribirnos, Francisco, podemos hablarlo, podemos verlo. eh, y hay de todo, sí, hay desde YPF, desde, bueno, Pampa, que veníamos charlando, eh, bancos, quizás alguna otra de alguna otra productora. Hay un poco de todo, sí, podemos buscar, podemos ver qué se amolda mejor a tu necesidad. Sí, y es un problema lo que está pasando con las ON, Fran, porque están con rendimientos muy bajos en dólares, muy bajos. Y la verdad que para comprar una ON a 4 años a menos de 6, me compro la acción, ¿sí? Obviamente eso para un perfil conservador es difícil de recomendar. Pero bueno, por ahí también hasta algún fondo LATAM puede estar rindiendo más que las ON. Lo que pasa, bueno, los fondos a veces son como, uno los ve como más lentos, más dormidos, pero cuando lo mide puede estar siendo hasta una mejor alternativa. Yo para comprarme una ON de Pampa a 4 años, a 6 años, a menos de 6, me compro la acción, ¿sí?
la realidad. Y digo, bueno, ¿cuánto puede subir en un año? 44%. Bueno, pongo solamente el 10% en Pampa y el resto lo dejo fuera y seguramente voy a estar haciendo mejor rendimiento que con la ON. Digo así, por a lo mejor tengo que poner el 15, el 20, pero bueno, es un tema. Los rendimientos tan bajos en dólares que estamos teniendo para ON y ahí quizás nos gustan más los soberanos. Así que, bueno, muchas gracias por la consulta, Francisco. Em, los esperamos el próximo viernes, no es feriado, no tenemos feriado por ahora a la vista los viernes, así que bueno, los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias por sumarse, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Que anden muy bien.